Hay un silencio que habita en quienes huyen de las multitudes, un eco de una infancia donde ser invisible era la única forma de seguridad. No es simple timidez, es la huella de un trauma que convierte cada espacio público en un campo de batalla emocional. Si alguna vez te has sentido abrumado en una fiesta o has preferido la soledad a la compañía ruidosa, esta es la razón por la que tu cuerpo recuerda lo que tu mente intenta olvidar. En esos momentos de caos externo, tu psique revive los instantes en que el amor era esquivo y las emociones debían ser contenidas para no molestar, forjando un patrón de apego evitativo que persiste en la adultez. Ignorar esta herida no es una opción inocente. Las feridas de la infancia, como la negligencia emocional o el abandono, se convierten en hipervigilancia en la adultez. Tu sistema nervioso está en alerta constante, interpretando cada mirada y cada sonido como una amenaza potencial. Esto no es solo ansiedad, es una respuesta de supervivencia arraigada en momentos donde el amor era condicional o ausente. Personas como Ana, que creció sintiendo que sus emociones eran una carga, ahora evitan lugares llenos porque su inconsciente teme repetir ese dolor. Las consecuencias son profundas: aislamiento, relaciones superficiales y una vida limitada por el miedo a ser herido de nuevo. Este miedo no es irracional, es la sombra de experiencias pasadas donde la conexión humana venía con un precio, como en el caso de niños que fueron parentificados, obligados a cuidar de otros antes de aprender a cuidarse a sí mismos, dejando una cicatriz que los hace retraerse en entornos sociales. Pero hay más. Esta evitación no es solo protección, es una prisión que refuerza la creencia de que no mereces pertenecer. Cada vez que te alejas, confirmas la narrativa interna de que eres demasiado para los demás, un eco de voces infantiles que te decían que callaras tus necesidades. Es un ciclo donde la soledad se convierte en tu único refugio, pero también en tu verdugo, perpetuando la sensación de que estás roto en un mundo que exige conexión. Este patrón no solo afecta las interacciones sociales, se filtra en el trabajo, en las amistades y en la intimidad, creando una vida de compromisos donde la autenticidad es sacrificada por la seguridad ilusoria del anonimato. La revelación llega cuando entiendes que este odio a las multitudes no es un defecto, sino un grito silencioso de ese niño interior que aún espera ser visto. En el clímax de esta verdad, enfrentas la dolorosa ironía. Huir de la gente es huir de ti mismo, de las partes que anhelan amor pero temen el rechazo. Es aquí donde la sombra de Jung emerge, mostrando cómo proyectas tus propias inseguridades en cada rostro ajeno, creando un mundo hostil que refleja tu dolor no resuelto. Este momento de claridad no es un alivio inmediato, sino un desgarro necesario, donde reconoces que la multitud no es el enemigo, sino el espejo de tus heridas más profundas, aquellas que comenzaron en una habitación silenciosa de la infancia, donde tus lágrimas caían sin testigos. Al final, no hay soluciones fáciles, solo la invitación a sentarte con esta verdad. Reflexiona sobre cómo estas paredes que construiste alguna vez te salvaron, pero ahora te impiden vivir. Si este viaje hacia tu interior resuena contigo, considera unirte a esta conversación. Hay más capas que podemos explorar juntos, en un espacio donde tu dolor es válido y tu historia merece ser escuchada. Este no es un llamado a la acción precipitada, sino a la contemplación profunda, donde cada paso hacia la comprensión es un acto de coraje en un mundo que a menudo prefiere el ruido al silencio significativo. Y así, en la quietud que eliges, surge una pregunta que resuena en lo más hondo. ¿Qué pasa cuando este refugio se convierte en una celda? No es solo la ausencia de gente lo que define tu mundo, sino la presencia constante de un vacío que crece con cada evasión. Este no es un simple hábito, es un mecanismo de defensa tallado en la infancia, donde aprender a desaparecer era la única manera de evitar el dolor. Piensa en Camila, quien de niña se escondía en su habitación para no perturbar a sus padres discutiendo. Ahora, como adulta, cada multitud le recuerda ese miedo ancestral a ser una molestia.
La hipervigilancia no se apaga, se transforma en un radar sutil que escanea cada gesto, cada tono de voz, buscando señales de rechazo que confirmen lo que siempre supiste, que no eres bienvenido. Las consecuencias de vivir en este estado son más insidiosas de lo que imaginas. No se trata solo de perder fiestas o eventos sociales, es la erosión lenta de tu capacidad para conectar auténticamente. Tu mente, entrenada para anticipar el peligro, comienza a ver fantasmas en cada interacción. Esto no es paranoia, es la sombra del trauma que distorsiona la realidad, haciendo que un simple saludo se sienta como un juicio. En el trabajo puedes parecer distante o poco colaborativo, no por falta de habilidad, sino porque tu energía se agota en monitorear cada movimiento, cada mirada. En las relaciones íntimas, este patrón se profundiza. Te retiras ante el primer signo de conflicto, creyendo que es mejor alejarse que arriesgarse a ser abandonado otra vez. Es un ciclo de autosabotaje donde, inconscientemente, recreas las condiciones de tu infancia para confirmar que el amor siempre viene con condiciones. Y en la soledad que tanto anhelas, no encuentras paz, sino un eco de esas voces que te dicen que no mereces ser amado, reforzando el aislamiento que tanto temes. Pero hay una capa más oscura en esta dinámica. La evitación no solo te aísla de los demás, sino de ti mismo. Al huir de las multitudes, estás huyendo de las partes de tu ser que anhelan ser vistas y aceptadas. Esta división interna, lo que Jung llamaría la sombra, se manifiesta como una voz crítica que te dice que no mereces pertenecer. Cada vez que cancelas planes o prefieres la soledad, no estás tomando una decisión libre. Estás obedeciendo a un mandato interno grabado en momentos de desamparo. Por ejemplo, si de niño, como Miguel, tus emociones eran ignoradas o ridiculizadas, ahora tu adulto internaliza que expresar necesidades es un riesgo que no vale la pena correr. Esto no es debilidad, es una estrategia de supervivencia que, con el tiempo, se convierte en una identidad. Y en ese proceso, pierdes contacto con tus propios deseos, con la espontaneidad que alguna vez tuviste, enterrando tu verdadero yo bajo capas de protección que ahora te sofocan. En el clímax de esta exploración, llegamos a una verdad desgarradora. El odio a las multitudes es, en esencia, un acto de lealtad a un yo pasado que aprendió a sobrevivir mediante la invisibilidad. No es que detestes a la gente, es que temes que, al exponerte, repitas el trauma de ser ignorado o rechazado. Esta revelación duele porque confronta la ilusión de control. Crees que al evitar los espacios llenos proteges tu corazón, pero en realidad lo estás enterrando bajo capas de miedo. La ironía es profunda. En tu búsqueda de seguridad renuncias a la posibilidad de sanar, porque la curación a menudo requiere sumergirse en lo que más temes, la conexión humana auténtica. Y en ese enfrentamiento no hay garantías, solo la posibilidad frágil de que, al abrirte, encuentres no el rechazo que anticipas, sino un reflejo de tu propia humanidad en los ojos de otro. Al reflexionar sobre esto, no hay respuestas rápidas ni fórmulas mágicas. Solo el reconocimiento lento y doloroso de que estas defensas, aunque necesarias en su momento, ahora te limitan. Si esta verdad resuena en tu interior, tal vez sea el momento de preguntarte, ¿qué pasaría si, en lugar de huir, te permitieras sentir el miedo sin juzgarlo? Este no es un llamado a cambiar de la noche a la mañana, sino a honrar tu historia mientras contemplas la posibilidad de que mereces algo más que una vida en las sombras. Si este diálogo te encuentra en un momento de necesidad, recuerda que no estás solo. Hay espacio aquí para explorar estas profundidades juntos, con la paciencia y el respeto que tu viaje merece. Porque al final, entender esto no es sobre volverte extrovertido, sino sobre recuperar las partes de ti que se perdieron en el silencio, y permitirte existir plenamente, incluso con todo el dolor que conlleva. Ahora, imagina que este miedo no se queda en la superficie, se infiltra en los rincones más íntimos de tu ser,
donde la soledad no es una lección, sino una sentencia. No es solo que evites las multitudes, es que, en tu interior, has construido un mundo paralelo donde la conexión es una fantasía peligrosa. Este no es un capricho de la personalidad, es la consecuencia de un apego desorganizado, forjado en esos primeros años cuando el cuidado era impredecible y el amor venía mezclado con dolor. Piensa en Elena, cuya madre fluctuaba entre la sobreprotección y la indiferencia. Ahora, como adulta, cada reunión social la sume en un torbellino de confusión, donde anhela cercanía pero la rechaza instintivamente. Tu cuerpo no miente, los latidos acelerados, la respiración entrecortada en una sala llena no son signos de debilidad, sino ecos de un sistema nervioso que aprendió a asociar la presencia humana con la amenaza. Las ramificaciones de esto se extienden más allá de lo visible. No es solo que te pierdas cumpleaños o cenas, es que tu vida se reduce a un espectro de experiencias, donde lo seguro prevalece sobre lo significativo. En el ámbito laboral puedes evitar proyectos en equipo, no por incompetencia, sino porque la simple idea de exponer tus ideas te hace sentir vulnerable a la crítica, reviviendo esos momentos de infancia donde tus opiniones eran silenciadas. En las amistades mantienes a la gente a distancia, ofreciendo solo migajas de ti mismo, creyendo que es mejor ser querido superficialmente que arriesgar el rechazo total. Esto no es egoísmo, es una estrategia de conservación emocional, donde el precio de la autenticidad parece demasiado alto. Y en el amor, este patrón se intensifica. Buscas parejas que refuercen tu narrativa de indignidad, eligiendo a quienes te tratan con la misma frialdad que experimentaste de niño, porque al menos es familiar, y lo familiar, por doloroso que sea, se siente más seguro que lo desconocido. Con el tiempo, esta evitación sistemática no solo te aísla, sino que te despoja de las oportunidades para practicar la conexión, haciendo que cada intento futuro sea aún más abrumador y confirmando el ciclo de soledad que tanto temes. Pero hay un giro aún más profundo en esta historia. La evitación no solo perpetúa el aislamiento, sino que te roba la oportunidad de descubrir quién eres más allá del trauma. Al retirarte constantemente, no estás protegiendo un yo auténtico, estás congelando una versión de ti mismo moldeada por el miedo. Esta disociación, un concepto junguiano clave, significa que partes enteras de tu personalidad, tu curiosidad, tu alegría, tu capacidad para el asombro, quedan enterradas bajo capas de defensa. Por ejemplo, si de niño como Rafael te enseñaron que mostrar emoción era un signo de debilidad, ahora tu adulto ha internalizado que la vulnerabilidad es un lujo que no puedes permitirte. Esto no es un fallo moral, es una adaptación necesaria que con el tiempo se convierte en una prisión, donde vives una vida en segundo plano, observando desde afuera mientras otros parecen fluir con naturalidad en el mundo. Y en ese proceso, no solo pierdes conexiones externas, sino que te desconectas de tu propia esencia, creando una división interna que te hace sentir como un extraño en tu propia piel, perpetuando la sensación de que nunca encajarás del todo. En el clímax de esta introspección, enfrentamos una verdad cruda. Tu aversión a las multitudes es un monumento a las heridas no lloradas, un tributo silencioso a un pasado donde ser visto equivalía a ser herido. No es que odies la compañía, es que temes que, en la inmensidad de la gente, tu dolor se vuelve insignificante, repitiendo la experiencia de infancia donde tus lágrimas caían en el vacío. Esta realización es agonizante porque desmonta la ilusión de autonomía. Crees que controlas tu destino al evitar, pero en realidad estás siendo gobernado por fantasmas de abandono y negligencia. La paradoja es desoladora. En tu esfuerzo por escapar del dolor, te encadenas a él, porque la única manera de trascender el trauma es atravesarlo, no eludirlo. Y en ese enfrentamiento no hay atajos, solo la posibilidad de que, al permitirte sentir plenamente, encuentres que el dolor no te define, sino que es una parte de una historia más amplia que merece ser integrada, no evitada.
Al llegar a este punto, no hay consuelos fáciles ni promesas vacías, solo la invitación a contemplar esta realidad con una honestidad desnuda. Si estas palabras resuenan en tu corazón, quizás sea el momento de preguntarte, ¿qué partes de ti has sacrificado en el altar de la seguridad? Este no es un impulso hacia el cambio radical, sino un recordatorio de que mereces existir en plenitud, con todo el riesgo y la belleza que conlleva. Si esta conversación te toca en un lugar vulnerable, sabe que hay un espacio aquí para profundizar juntos, donde tu historia no es un estorbo, sino el mapa de tu sanación. Porque, en el fondo, esto no se trata de volverte a alguien que ama las multitudes, sino de recuperar el derecho a ocupar tu lugar en el mundo, sin pedir disculpas por el espacio que tomas, y honrando la resiliencia que te ha traído hasta aquí, incluso en el silencio más profundo. Y en este punto del viaje, la pregunta se vuelve más urgente. ¿Qué sucede cuando el miedo a las multitudes no es solo un reflejo del pasado, sino una profecía que cumples en el presente? No es que estés roto, es que tu psique ha tejido una narrativa donde la soledad es el único destino posible. Este no es un rasgo de carácter, es la manifestación de un trauma complejo, donde las experiencias de abandono y negligencia han distorsionado tu percepción de la seguridad. Piensa en Isabel, quien de niña fue testigo de cómo sus padres priorizaban a otros sobre ella. Ahora, en cada evento social, siente que su presencia es intrascendente, como si fuera un fantasma en su propia vida. Tu cuerpo, sabio en su memoria celular, no solo reacciona con ansiedad, almacena cada micro rechazo, cada mirada evasiva, reforzando la creencia de que no mereces ocupar espacio en el mundo. Las implicaciones de esto son tan profundas que afectan la esencia de tu identidad. No es solo que evites conciertos o reuniones familiares, es que tu vida se convierte en una serie de elecciones basadas en el miedo, donde lo seguro anula lo auténtico. En tu carrera, puedes rechazar promociones que requieran visibilidad, no por falta de talento, sino porque la exposición te hace sentir como un fraude, reviviendo esos momentos infantiles donde tus logros eran ignorados o minimizados. En tus amistades, construyes muros invisibles, permitiendo que la gente se acerque solo hasta cierto punto, creyendo que es mejor ser amado a medias que enfrentar la posibilidad de un abandono total. Esto no es cobardía, es un instinto de preservación, donde el costo de la vulnerabilidad parece insuperable. Y en el ámbito del amor, este patrón se convierte en una trampa. Inconscientemente, eliges relaciones que replican la dinámica de tu infancia, donde el afecto es escaso o condicional, porque en la familiaridad del dolor hay una falsa sensación de control, una ilusión de que si anticipas el rechazo, no te dolerá tanto cuando llegue. Pero hay una dimensión aún más siniestra en este ciclo. La evitación no solo te separa de los demás, sino que erosiona tu capacidad para experimentar plenitud emocional. Al retirarte una y otra vez, no estás salvaguardando un núcleo interno, estás petrificando una versión de ti mismo definida por la carencia. Esta fragmentación, relacionada con la teoría de la sombra de Jung, implica que aspectos vitales de tu ser, tu capacidad para la alegría espontánea, tu curiosidad innata, tu deseo de explorar, quedan suprimidos bajo el peso de la defensa. Por ejemplo, si de niño, como Adrián, creciste en un entorno donde expresar necesidades era castigado con silencio o crítica, ahora tu yo adulto ha internalizado que mostrar deseo es un acto de riesgo que no vale la pena tomar. Esto no es un defecto, es una adaptación evolutiva que con el tiempo se solidifica en una identidad rígida donde vives desde los márgenes, observando la vida de otros con una mezcla de anhelo y resignación, sintiendo que nunca podrás participar plenamente en la danza de la existencia humana. En el clímax de esta exploración nos enfrentamos a una verdad desoladora. Tu aversión a las multitudes es un acto de fidelidad a un yo que aprendió a sobrevivir mediante la autonegación. No es que desprecies la compañía, es que temes que en la inmensidad de los otros tu individualidad se diluya, repitiendo la experiencia infantil donde tu voz era ahogada por el ruido de las expectativas ajenas. Esta realización es desgarradora,
porque desenmascara la fantasía de independencia. Crees que al evitar, ejerces agencia, pero en realidad estás siendo dirigido por ecos de desamparo e invalidación. La ironía es cruel. En tu búsqueda de protección, renuncias a la posibilidad de crecimiento, porque la sanación emocional a menudo nace del coraje de sumergirse en lo desconocido, de permitir que el dolor y la conexión coexistan en tu experiencia. Al aproximarnos al final de esta parte, no hay respuestas simplistas ni caminos fáciles, solo la invitación a abrazar esta realidad con una sinceridad que duele. Si estas palabras resuenan en lo más hondo de tu ser, tal vez sea el momento de interrogarte. ¿Qué sacrificios has hecho en nombre de la supervivencia emocional? Este no es un llamado a la transformación abrupta, sino a la aceptación gradual de que mereces una existencia más rica y conectada. Si este diálogo te encuentra en un momento de fragilidad, recuerda que no estás solo en este proceso. Hay un refugio aquí para navegar estas aguas turbulentas juntos, con la compasión y la paciencia que tu camino exige. Porque, en última instancia, esto no se trata de convertirte en alguien que busca multitudes, sino de reclamar tu derecho a existir con toda tu complejidad, honrando las cicatrices que te han traído hasta aquí, y abriendo espacio para que la autenticidad florezca, incluso en medio del miedo. Y así llegamos al umbral final, donde el silencio que una vez fue tu refugio, ahora susurra una verdad ineludible. No estás solo en este vacío, sino acompañado por las sombras de un pasado que aún clama por ser integrado. Este no es el fin del camino, sino el comienzo de una reconciliación profunda con las partes de ti que han vivido en la penumbra. Piensa en Valentina, quien pasó años evitando cualquier reunión, creyendo que su soledad era un castigo merecido. Ahora, en la quietud de su adultez, empieza a vislumbrar que su miedo no es una condena, sino una invitación a sanar. Tu cuerpo, que ha cargado el peso de la hipervigilancia, no es tu enemigo. Es un testigo fiel de las batallas que libraste en solitario, y en su sabiduría guarda la clave para liberarte de las cadenas del trauma, recordándote que cada latido acelerado en una multitud no es una falla, sino un eco de un niño que solo quería sentirse seguro. Las ramificaciones de haber llegado hasta aquí son transformadoras. No es que de repente ames las multitudes, sino que comprendes que cada paso hacia la conexión, por pequeño que sea, es un acto de rebelión contra la narrativa de indignidad. En tu vida diaria, esto puede significar permitirte sentir la ansiedad en un café lleno sin huir, reconociendo que es un eco de heridas antiguas, no una señal de peligro actual. En tus relaciones, empiezas a soltar gradualmente los muros, confiando en que no todos te abandonarán como lo hicieron aquellos en tu infancia. Esto no es ingenuidad, es un acto de fe en tu propia resiliencia, forjada en el fuego de la supervivencia. Y en el amor, comienzas a elegir parejas que reflejan cuidado y respeto, no el frío familiar del rechazo, porque mereces un afecto que no exija que te hagas pequeño para ser aceptado. Este proceso no es lineal. Habrá días en que el miedo te abrume, y otros en que sientas un destello de libertad. Pero cada instante de presencia contigo mismo es un triunfo sobre el aislamiento que una vez definió tu existencia. Pero hay una revelación aún más profunda en este cierre. La evitación, aunque una vez te salvó, ya no necesita definir tu futuro. Al mirar atrás, ves cómo cada retirada fue un intento desesperado de proteger un corazón que sentía demasiado en un mundo que parecía no querer escuchar. Esta integración, en el espíritu de Jung, no se trata de eliminar tu sombra, sino de abrazarla como parte de tu totalidad, permitiendo que la luz y la oscuridad coexistan en tu ser. Por ejemplo, si de niño, como Manuel, aprendiste que mostrar vulnerabilidad era peligroso, ahora puedes honrar esa lección mientras exploras la posibilidad de que la autenticidad no siempre conduce al dolor. Esto no es un cambio overnight, es un proceso lento y doloroso, donde cada lágrima derramada en privado se convierte en un puente hacia una conexión más genuina contigo mismo y con los demás.
Y en ese viaje no estás borrando tu historia, sino reescribiéndola con una pluma más amable, una que reconoce que mereces ocupar espacios sin disculpas. En el clímax de esta jornada, enfrentas la verdad más humilde y liberadora. Tu odio a las multitudes no era un defecto, sino un mecanismo de amor propio distorsionado por el trauma. No es que hayas estado equivocado todo este tiempo. Es que tu psique hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Esta realización no viene con fanfarrias, sino con un suspiro de alivio, como si un peso ancestral se levantara de tus hombros. La ironía final es que, al aceptar plenamente esta parte de ti, encuentras que la soledad ya no es una prisión, sino un espacio sagrado donde puedes reconstruirte, pieza a pieza, sin la presión de encajar en un molde que nunca fue tuyo. Aquí, en la quietud, descubres que la verdadera conexión no nace de la multitud, sino de la capacidad de estar contigo mismo en paz, aceptando que tu valor no depende de cuántos rostros te rodeen, sino de la profundidad con la que te permite ser. Al descender hacia la resolución, no hay promesas de felicidad eterna, solo la certeza de que has comenzado a desentrañar los hilos de tu propia historia. Reflexiona sobre cómo cada evasión, cada momento de silencio, te ha traído hasta este instante de claridad. Si este viaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, tal vez sea una señal de que estás listo para llevar esta comprensión más allá de esta conversación. Considera unirte a nosotros en este espacio continuo de exploración. Hay muchas más capas que podemos descubrir juntos, en un lugar donde tu dolor no solo es válido, sino que es la semilla de tu transformación. Porque, al final, esto no se trata de volverte a alguien que anhela multitudes, sino de encontrar el coraje para existir plenamente, con todas tus contradicciones, y recordar que, incluso en la más absoluta soledad, nunca estás realmente solo, porque tu propia presencia es el regalo más valioso que puedes ofrecerte a ti mismo y al mundo.